Pensemos por un momento en el siglo XVIII. Dibujar un mapa del mundo era un auténtico rompecabezas. Se conocían las costas, las islas, pero faltaba algo esencial, un punto de partida, una línea de salida universal. A ver, ¿desde dónde empezamos a medir? Sin una referencia que todo el mundo aceptase, cada mapa era básicamente un mundo aparte. Vamos a meternos de lleno en este problema, que es fascinante. Para los navegantes y los que hacían los mapas, esto no era un debate académico, era una crisis en toda regla. Como se ve en estos mapas antiguos, había dos longitudes cero que competían entre sí en las Canarias. Y claro, esto generaba una confusión tremenda. Un pequeño error de cálculo y podías acabar a cientos de kilómetros de tu destino. Un desastre. Y estos eran los dos contendientes. Por un lado, la isla de El Hierro, que era como el fin del mundo tradicional, el punto más occidental conocido y que Francia había hecho oficial. Y por otro lado, el imponente Pico del Teide en Tenerife, que funcionaba como un faro natural para los marineros. El problema era obvio, se necesitaba una sola referencia, no dos. Y entonces, en 1724, la corona francesa dijo: hasta aquí hemos llegado. Se organizó una misión científica con un objetivo muy claro: viajar a las Canarias, medir con la máxima precisión dónde estaban esos dos meridianos y, lo más importante, conectarlos con el meridiano de París, que se estaba convirtiendo en el nuevo estándar. Para una misión tan importante, claro, no valía cualquiera. El elegido fue Louis Feuillet, que era nada menos que el matemático real, un científico con muchísima experiencia. Su trabajo iba a ser aplicar todo el rigor de la ciencia para poner orden en un caos que afectaba a toda Europa. Ojo, que Feuillet no tenía GPS ni nada que se le pareciera. Sus herramientas eran estas: cuadrantes para medir los ángulos de las estrellas con una precisión que hoy nos parece increíble y relojes de péndulo, que eran la tecnología punta de la época para medir el tiempo. Hay que imaginarse la habilidad que se necesitaba para sacar datos fiables con estos trastos en mitad del Atlántico. El viaje en sí fue toda una odisea. Como se ve aquí, pasaron meses desde que el rey dio la orden hasta que Feuillet pisó Tenerife. Solo el hecho de llegar a las islas, navegando por aguas que a menudo estaban llenas de peligros, ya fue un logro tremendo. Al llegar a La Laguna, que en aquel entonces era la capital de Tenerife, lo primerísimo que tenía que hacer Feuillet era establecer su posición con una exactitud milimétrica. Sin saber dónde estaba él, ninguna otra medida tendría sentido. Y para eso iba a usar el sol y las estrellas como su particular GPS. Antes de lanzarse a por el gran misterio que era la longitud, había que empezar por lo básico, la latitud. O sea, ¿a qué distancia estamos del Ecuador? Feuillet, para esto, tenía un método de una precisión asombrosa. La teoría es muy ingeniosa. Resulta que la latitud de un sitio está directamente relacionada con la altura máxima que alcanza el Sol en el cielo. Si consigues medir ese ángulo justo en el mediodía exacto, puedes calcular tu latitud. Pero, claro, la pregunta del millón es: ¿cómo sabes cuál es el mediodía exacto? Y aquí es donde está la genialidad del método. En vez de intentar adivinar cuál era el punto más alto, que es muy difícil, Feuillet medía el Sol en dos momentos en los que estaba exactamente a la misma altura, uno por la mañana y otro por la tarde. El punto medio exacto entre esas 2 horas, ¡zas!, ese era el mediodía solar verdadero. Simple, preciso y a prueba de errores. Brillante. Y ahora sí, vamos con el gran reto, la longitud. Para resolver esto, Feuillet usó el método más avanzado que existía. Las lunas de Júpiter, al girar, se eclipsan a intervalos fijos, súper predecibles. Funcionan básicamente como un reloj cósmico que se puede ver desde cualquier parte del mundo. La idea era comparar la hora local a la que veía un eclipse con la hora a la que se veía ese mismo eclipse en París. Y estos son los datos reales de una de sus observaciones. Los astrónomos Cassini y Maraldi, en París, registraron el eclipse a las 2:54, mientras Feuillet lo observaba en La Laguna a la 1:40 hora local. Esa diferencia de tiempo, 1 hora 14 minutos y 31 segundos, era la clave de todo. Al convertir ese tiempo en grados, Premio obtuvo la longitud exacta de su posición respecto a París. Bien, posición establecida. Ahora, Feuillet se enfrentaba a su segundo gran objetivo, el meridiano rival, el del Pico del Teide. Pero claro, antes de poder ponerlo en un mapa, necesitaba saber algo fundamental: su altura. Las mediciones que había hasta entonces no valían nada. Estaban hechas por marineros desde barcos en movimiento, imagínense la precisión. Feuillet aplicó un método científico. Se fue a un llano cerca de la costa, midió una línea base con un rigor increíble y desde cada extremo midió el ángulo hasta la cima del Teide. Con esos datos, la trigonometría haría el resto. Y aquí está el resultado: 4.313 metros. Aunque las mediciones modernas han ajustado un poco la cifra, aquello fue un logro monumental.
Era la primera vez que la altura de esa montaña legendaria se calculaba con un método científico riguroso desde tierra firme. Con el Teide medido y localizado, ya solo quedaba el Gran Premio, el meridiano original de El Hierro. Feuillée puso rumbo a la isla más remota del archipiélago, pero allí se iba a encontrar con un problema que sus instrumentos no podían superar. El viaje hasta el Hierro fue una aventura peligrosa, navegando de noche para esquivar a los piratas, pero al llegar se dio de bruces con un problema inesperado y catastrófico: las nubes. Noche tras noche, el cielo estaba completamente tapado por una bruma espesa que le impedía ver una sola estrella. Sin poder ver las lunas de Júpiter, su método estrella, el de alta precisión para calcular la longitud, no servía para nada. Después de meses de viaje, de trabajo, de peligros, la misión entera estaba a punto de fracasar en su objetivo final, en el más importante de todos. Pero Fouillée no era solo un observador de estrellas, era un matemático excepcional. Y cuando la observación directa le falló, echó mano de su herramienta más potente, su cerebro. Y aquí llega el momento de pura genialidad. El cielo seguía cubierto, sí, pero en un momento de claridad, la tarde del día 14, a lo lejos, al otro lado del mar, vio algo. Vio la cima del Teide, el mismo pico que acababa de medir y de ubicar con una precisión absoluta. La solución fue sencillamente brillante. A ver, si ya conocía su latitud en el Hierro, que sí podía calcular con el Sol durante el día, y conocía las coordenadas exactas del Teide, solo le faltaba una cosa: medir el ángulo entre su posición y ese pico visible. Con esos 3 datos podía dibujar un triángulo geográfico gigante y calcular su propia longitud usando trigonometría. Y de esa forma tan magistral, lo consiguió. Cumplió con el objetivo final de la misión, le dio la vuelta por completo al problema. En lugar de usar el cielo para mapear la Tierra, usó un punto conocido en la Tierra para ubicarse en el mapa. Y aquí están los resultados. Por primera vez en la historia, las posiciones de los 2 meridianos cero de las Canarias quedaban fijadas científicamente y relacionadas con el de París. El trabajo de Fouillée dio por fin a los cartógrafos de toda Europa las coordenadas fiables que llevaban tanto tiempo necesitando. La misión de Fouillée nos deja una reflexión final. Su viaje es una demostración increíble del poder del ingenio humano y de la ciencia para medir y comprender el mundo, para superar obstáculos que parecen imposibles, ya sea con un telescopio apuntando a Júpiter o con un cálculo inspirado por la visión de una montaña lejana.